La torta del 14 de febrero. Mario Méndez. En la casa de las abuelas, todos sabían que Nélida no faltaba nunca. Ella era algo así como la secretaria perfecta, la compañera siempre lista, sin duda una de las columnas del funcionamiento de la casa. Nélida sabía todo lo que había para saber. Estaba al tanto de cada caso, atendía los teléfonos, mandaba faxes, escribía informes, respondía a consultas, recibía visitantes, infatigable, precisa, infaltable. No por nada fue maestra e inspectora de la caja de ahorros, pensaban las otras abuelas. Es como Sarmiento. Hacía vientos huracanados, lluvias, tormentas, Nélida no faltaba nunca. Se reían, bromeaban con ella las compañeras. Aunque no es cierto que no faltara nunca, todo hay que decirlo. Había un día en el que ella había elegido secretamente en que Nélida no iba a la casa de las abuelas. Ese día era el 14 de febrero. ¿Faltaba por el día de San Valentín, el de los enamorados? Quizás se preguntarán ustedes. Amables lectores y lectoras, no, nada que ver. El 14, Nélida lo tenía muy claro. Era justo el día de la mitad de febrero y, según todos los cálculos, su hija Cristina debió haber tenido a su tercer hijo o hija a mediados de febrero. Entonces, para Nélida, el día indicado era el 14. Nélida estaba segura de que fue abuela por tercera vez a mediados de febrero de 1977. Su hija Cristina, Navajas de Santucho, que ya tenía 2 hijos, Camilo y Miguel, muy chiquitos. Estaba embarazada de 2 meses en julio de 1976. Cuando fue secuestrada, Nélida rescató a Camilo y a Miguel de la casa donde quedaron solos, junto a un primito. Al día siguiente del secuestro, allí se enteró, por una carta que su hija le escribía al marido exiliado, que Cristina esperaba a un tercer hijo, y desde ese mismo día empezó a buscar. Nélida supo que algunos testigos vieron a Cristina en diferentes centros clandestinos con el embarazo avanzado y varios testimonios hacen pensar que tuvo a su hijo o hija por esos días en febrero, casi seguramente en Campo de Mayo. Desde la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, incluso desde antes y por supuesto luego, durante 35 años, Nélida se mantuvo en la búsqueda. En las rondas de la plaza, en las investigaciones, en cada momento en que hizo falta estar. Todos los días de todos esos años, aunque cuando estuviera enferma, sumó su lucha personal a la lucha de todas. Todos los días de todos esos años, menos uno, el 14 de febrero. Ese era el día en que Nélida había decidido que era el cumpleaños de su nieto o nieta. Ella estaba convencida, y le bastaba con esa íntima seguridad que el 14, justo a la mitad del mes más corto, había nacido su tercer nieto o nieta. Y festejaba a solas, y lloraba a solas, y volvía a prender una vela esperanzada sobre la torta que todos los años preparaba, que todos los años decoraba, a la que iba sumando una vela más, que soplaba cada vez con mayor esfuerzo, una torta que luego de la ceremonia secreta cortaba prolijamente en porciones que iban a parar a un tupper y eran repartidas al día siguiente entre las abuelas, los nietos, los compañeros y amigos que anduvieran ese día por esa casa de abuelas, que para ella no era una institución, sino una extensión de su propia casa. Nunca le contó a nadie por qué los días 15 de febrero llevaba torta, aunque es probable que más de una de sus compañeras lo haya sospechado, pero ella no lo decía, ni las otras abuelas se lo preguntaban. Elogiaban la torta, agradecían el gesto y comían con ella, que ella no estaba sola ni lloraba, porque con las otras abuelas estaba en familia.
Nélida nunca contó el secreto de la torta, ni siquiera a Miguel, el Tano, el querido nieto que volvió del exilio para buscar junto a ella al hermano o hermana que le faltaba. Pero las tortas, a pesar del silencio, se hicieron famosas, y hasta le servían de anzuelo cuando pasaba un tiempo sin que Miguel la visitara. Nélida horneaba su especialidad y lo llamaba Miguelito, le decía compradora. Ya hice la torta de ricota y chocolate para cuando vengas. Y el nieto, infaltable como ella, rumbeaba para la casa de la abuela a compartir un rato de dulzura. Nélida Gómez de Navaja buscó durante 35 años, con enorme amor, con dedicación absoluta. Se hizo en esos años casi una especialista en genética. No había otra abuela que supiera explicar tan bien qué era el índice de abuelidad. Viajó mucho como especialista que era, entre otros lugares a Europa y a Estados Unidos, y entre las muchas cosas que hizo, cosas un poco raras, decía con una sonrisa pícara, fue una de las abuelas protagonistas del famoso recital de Amnistía Internacional cuando String, nada menos, la hizo subir al escenario a bailar. Con otras compañeras, obvio. Las fotos que testimonian el momento inolvidable la muestran feliz, emocionada como una nena en un parque de diversiones, junto al famoso músico, frente a miles de espectadores tan emocionados como ella misma. Encontró en esas 3 décadas y media de trabajo inalcanzable muchos nietos y nietas, los de las compañeras que eran también un poco suyos. Y se alegró con ellas. Partió sin haber encontrado a la niña o el niño que a mediados de febrero, según varios testimonios, tuvo a su hija Cristina, probablemente un día 14. Nélida era cristiana practicante. Creía en Dios, aunque estuviera enojada con esa parte de la iglesia que había mirado para otro lado en la dictadura, que había sido cómplice. Ella lo decía siempre, amaba a los curitas, que, sin sotana, lejos de todo boato, se remangaban para ir a levantar casas en la villa. Esa era su iglesia, ahí estaba su Dios. Es muy posible, y si no es posible, es sin duda deseable, que si ese Dios suyo, en el que creía con fe, la acompaña, ella sigue esperando, desde el pedacito de cielo que se ganó con tanta lucha, que su nieta o su nieto un buen día entre la casa de abuelas para festejar con sus compañeras, que la recibían como una nieta o nieto propio, como Nélida recibió en su corazón a tantos y tantas nietos y nietas que quiso como si fueran suyos. Seguramente ese día del reencuentro, Miguel y las abuelas compartirían con el hermano y hermana reencontraban una porción de torta de ricota y chocolate, que correrán a comprar para la ocasión en homenaje a Nélida. Y no importará que no sea tan rica como las que ella hacía con tanto amor.